Los encutos sangabilongos son piezas que se entregan a las personas que están necesitadas, también a los anguleros que están rayados. Los encutos sangabilongos son piezas que van a limpiar a la persona y va a tener patipén bajo signo que le van a entregar al que recibe el encuto sangabilongo para así protegerse. Estas son una de las cuantas piezas religiosas que existen, que no hay que entregar un lucero, ni hay que entregar nada de eso, cuando existen diferentes piezas religiosas que se pueden entregar a la persona para su protección, para quitar la brujería, para quitar los malos trabajos que le han hecho, para quitar la envidia, para quitar esas malas vistas que tienen arriba de ellos y sobre todo abrir los caminos. Con estas piezas se entregan diferentes patipén bajo signo donde la persona puede hacer la especie de un trabajo o pedir. Con esto se entregan también palos para que puedan rayar y echar polvo. Y estos son los llamados encutos sangabilongos, que se mantienen en un tabú para muchos religiosos, ya que mi padrino siempre me enseñó todos estos tipos de trabajo y hoy yo los puedo demostrar, no con la exactitud que debe ser, pero sí para conocimiento de las personas que están en esta religión y puedan tener diferentes opciones para entregar a sus ahijados. Los encutos sangabilongos son piezas importantes donde se entrega un saco de acuerdo a la deidad que va a proteger a la persona, y de esta manera los encutos sangabilongos siempre van a ser protecciones para la persona que se lo entregue. Ahora podemos pasar a aborrecer al enemigo. Estos son trabajos en Saras Malongo que se realizan para así aborrecer al enemigo y se hacen con borra de café que no contenga azúcar, levantando la letra de justicia, levantando la letra de infuiri, la letra de muerte al enemigo. Por lo tanto, aborrecer al enemigo lo vamos a presentar de la manera más sencilla para que ustedes puedan tener, utilizando una palangana, también un paño que ponemos abajo, vamos a llenarlo de agua y vamos a echar arriba borra de café que no contenga azúcar. Vamos a utilizar un LL, un huevo, y vamos a hacer especie de círculo alrededor donde está flotando el lutete con el LL, y de esta manera vamos a estar invocando y alejando todos los espíritus buenos que puedan existir en el trabajo, echando yeso, y también vamos a hacer especie de un tanguame, de una trampa, donde vamos a hacer diferentes círculos alrededor del lutete, donde cubrimos con borra de café, y esto va a cubrir a la representación de la persona que le estamos haciendo el trabajo, quemando el nombre de la persona en la palangana que hemos hecho y tapándola con diferentes lutetes, con 4 lutetes, para así recoger las acciones de esa persona y poderlas transmitir directamente al ensara, al trabajo. Aborrecer al enemigo quiere decir que vamos a utilizar todas estas formas primitivas para hacer daño. Claro que no recomendamos ninguna persona que realice buenas ni malas artes, simplemente dramatizamos escenas folclóricas para el conocimiento de las personas que están dentro de esta religión y muchas veces tienen que defenderse de la brujería que hacen otros brujos o otros mayumberos. Por lo tanto, estas representaciones que aparecen aquí datan de cientos de años y son auténticas de este munanzo
donde podemos enseñar, representando así estas formas primitivas que datan de cientos de años. Al invocar diferentes deidades o invocar a Lucancasi en estos trabajos o a Sentei Andoki, podemos así jalar malas corrientes que vamos a transmitir directamente a la persona, al enemigo. Muchas veces tenemos enemigos y no sabemos quiénes son. Cuando hacemos estos trabajos, mencionaremos algunos de los nombres que pensamos que son nuestros enemigos y el trabajo hará su parte, mandando los inquisis malongos, arreados, con fula, con pólvora, haciendo estas presentaciones, hablando, embobando a la ensara y quemando también algodón para así botar a todos los espíritus que sean buenos del trabajo para que solo existan los inquisis malongos, quemando así el trabajo, el lutete, donde tenemos echado la borra de café encima de la persona, perturbando en todas las partes fundamentales de sus trabajos. También levantamos letra de justicia. Esta letra de justicia, en representación de esta flecha, va a estar por los 4 costados de la persona y va a estar constantemente ocurriendo problemas para que esta persona vaya preso. Por lo tanto, hacemos estos tipos de trabajo, pero claro, hacemos estas demostraciones, pero no recomendamos a ninguna persona que los haga. Simplemente enseñamos formas primitivas que datan de cientos de años. No estamos haciendo un cuento, no estamos leyendo libritos para después hacer la historia del palo mayombe. Estamos haciendo trabajo para conocimiento de las personas y de esta manera puedan estar más conscientes de lo que están haciendo. Cubrimos con la misma tela que pusimos el trabajo, ahora echamos fula, pólvora, para prenderle y arrear estas malas corrientes a la persona que hemos trabajado, quemando también el nombre de la persona que lo hacemos. Muchas veces estamos rayando palos arriba de estas obras donde vamos a estar cubriendo después con el laje de la guardia de la persona, que es 7 rayos, y a la vez haciendo un Lucancasi para llamar directamente que el trabajo vaya a la persona. Las Matari de Sarabanda, hechas en dundos, guardieros. Los guardieros son piezas que trabajan en conjunto con la enganga o piezas que trabajan diferentes o separadas de la enganga. Los endundos pueden moverse para cualquier lado, pero no la enganga. Los endundos son piezas religiosas, son guardieros que pueden hacerse trabajar con ellas, buenos o malos trabajos, dependiendo de las necesidades que el gangulero realiza. Utilizamos 4 mataris. En un dilongo hacemos estas patipembas que aparecen aquí. De esta manera vamos a hacer la especie de un endundo que tenga que ver con Lucancasi, que tenga que ver con Lucero, pero directamente con una matari de Sarabanda. Estas matari van a ser el acople de esta obra o de este trabajo o esta ensara que estamos realizando. Al hacer estos endundos para utilizarlo para malas artes, nos pone en conciencia de lo que estamos haciendo. Una matari de Sarabanda siempre va a ser cubierta de cera y a la vez vamos a poner ojos de buey alrededor y vamos a hacer esta pieza que va a aparecer más adelante para conocimiento, dando la fuerza y el poder con las empembas, con la luz de las empembas, para así tener fortificado la pieza que vamos a realizar. De acuerdo a las necesidades que tiene el religioso, podemos hacer endundo
que sean para hacer el bien o endundu para hacerlo o utilizarlo para malas artes. Muchas veces estos endundos datan de cientos de años y han estado presentes en la vida de muchos religiosos de diferentes Munanzos Congo. En este caso de mi Munanzo Congo, Praca, Montetiene Mombala, de Indokin Mayombe. Las representaciones juegan una parte importante donde también se encuentra Mama Chola en los signos o convenios o tratados que estamos realizando, utilizando estos espíritus del propio Sarabanda, de Guatariamba, de Ndokin, y de esta manera vamos a utilizar a Sarabanda con diferentes tratados o convenios para hacer la especie de un endundu. Estos endundos son importantes porque podemos moverlo en el trabajo o la patipemba que hacemos. Claro que ustedes estarán un poco atados, pero una persona que es tata ya tiene los conocimientos y solo de ver el trabajo sabe lo que él puede hacer. De lo contrario, estas piezas o matares que utilizamos sirven para hacer acople directo con la matari de Sarabanda que estamos nosotros trabajando. ¿Para qué? Para hacerla un endundu. Un endundu es un guardiero que nos sirve para hacerle bien o para hacerle mal. En este caso vamos a hacer un endundu para hacer malas artes. En la representación del propio Lucancasi, Candiampembe, del propio Ndokin. Así, estas fuerzas primitivas se van ajustando al trabajo la ensara según los trazos que va pintando el gangulero en las diferentes mataris, 4 mataris que van a estar fundamentadas con Mamá Chola, con Mariquilla Hue, como es conocida. Mamá Chola nos sirve también para hacer trabajos de malas artes. Todas las deidades que utilizamos en la representación de los espíritus podemos hacer trabajos buenos o trabajos malos, dependiendo de la necesidad que tenga el mayumbero. De esta manera hemos pintado un 4 vientos, un Iyakin Bungulá, una representación de una calabaza de Mamá Chola y un Indoki, representando también ahora la S de Sarabanda. Como dice Sarabanda, cuye, 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 cuye. De esta manera hacemos también la representación de una flecha donde va a estar involucrado Guatariamba, la justicia. Al hacer un trabajo con un endundu que tiene estos tratados de Mamá Chola, de Lucero, de Guatariamba, la justicia, y representando a Lucancasi y a la abeja Sarabanda, este guardiero va a estar fundamentado directamente con estos tratados, utilizando esta matari de Sarabanda para ensarar malongo. Podemos ver los signos que le hemos presentado, también utilizando el cuadrado que va a representar a Mamá Umbo y la representación por la parte de atrás directamente de Lucancasi. Cuando nosotros hacemos el trabajo, estamos llamando a esta fuerza de Sarabanda, también de Guatariamba, de Mamá Chola, y así de esta manera, esta matari que va a convertirse en un guardiero va a estar con la fuerza y el poder que necesitamos para hacer trabajo malongo a un enemigo o a la persona que nosotros viene a buscar cierto trabajo utilizando esta pieza que podemos enseñar aquí. Las formas primitivas que datan de cientos de años son complementos de mi Munanzo Congo. De esta manera podemos llevar a todos ustedes ese legado que es tan necesario para los religiosos, sabiendo así que esta matari está cubierta con ojos de buey que pertenecen, el ojo de buey
la semilla ojo de buey pertenece a Sarabanda. De esta manera estamos haciendo esta pieza que nos va a servir para ponerle el nombre de la persona arriba y nosotros con los pies pisarlo con los talones. Y de esta manera, invocando, dice, Uria te lo dicen carajo, dice, porque yo manda, dice Lucan casi carajo. Dice, Uria te lo dicen carajo. Dice, son cosas malas, son burucutelas. Dice, son mundeles, dicen carajo, dicen entufi, dicen carajo. Dice, Uria te lo dicen Sarabanda, carajo. Dice, yo pira, dicen carajo. De Cunanchila, yo va a dar domingas de lo yo, dicen carajo. Dice que son bacheches, dice arriba en ganga. Dice que no jura, dice facenda. Dice que jura, dicen de Cunanchila. Dice, Uria te lo dice a mundeles, de carajo. Las formas primitivas al cual podemos ver datan de cientos de años y el poder que tienen estas ensaras o trabajos datan de cientos de años. Es por eso que la podemos enseñar y así pisoteamos cuando quemamos el nombre, que echamos la ceniza arriba de este guardiero, pisoteamos a la persona. Un ensala maleco para todos los tataitas, ya y en aquello que sambian pungo, cutar en todos los días me da güey. Dedíquense a hacerles bien, no se dediquen a hacerles mal, pero aprendan. Llegó caminando, llegó caminando. Escucha mi cuento gangulero, llegó, piango. Con dos carabelas, yo viene piango, con dos carabelas, yo viene de muy lejos. Con dos carabelas, escucha ya mi cuento, con dos carabelas, mi Sarabanda, con dos carabelas, mi mamá chola, dice con dos carabelas, dice mi centella, con dos carabelas, yo vienen de muy lejos, yo vienen caminando, yo vienen piango, yo vienen de muy lejos, yo vienen de Lonfinda, yo vienen de muy lejos, yo vienen Cunalombo, yo vienen de muy lejos, y escuchan ya mi cuento, yo vienen de muy lejos. Yo vienen de muy lejos, yo vienen de muy lejos. Ya va Taculanco, Congo. Ya va engañando, carajo, dice a todos, dice Mundela, a todos Moana. Dice, ya está, como dice, Taculando Congo. Yo estoy engañando. Yo voy a engañar. Dicen como dicen los Congos. Ya está, Taculango Congo. Ya está, Taculango Congo. Y por eso, estas formas primitivas que datan de cientos de años, siempre es menester aprender de ellas, porque nos enseña cómo es que trabaja un gangulero en un Munanzo Congo, cómo se desempeñan estas formas primitivas que hasta el otro día eran un tabú para todas las personas. Por eso decimos, dedíquese a hacerles bien y nunca hacerles mal, pero aprenda las malas artes porque algún día las van a necesitar. Un ensala maleco para todos los tataitas y hay en ello y que sambiampungo cutar en todos los días de agüe, que agüe son agüe y que mañana son mañana, que con Golango nunca hice tesis y tesis a mundo cuava.